Mire, quiero pedirle que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, la narrativa de Mateo, capítulo 5, verso del 1 en adelante. Pocas veces leo muchos versos de la Biblia, hermanos, pero en esta ocasión lo voy a hacer por la naturaleza del mensaje, así que preste por favor oído junto conmigo. Y dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso del 1 en adelante, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados, dice la versión 60, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y luego dice el verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros o de vosotros. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana, hermano, quisiera iniciar una serie de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón, en donde el tema central lo he titulado El Sermón del Monte. Creo que es una palabra principalmente entre los cristianos. Es una palabra muy común, es una palabra muy conocida y lógicamente se refiere a las bienaventuranzas. A este primer mensaje le he puesto por tema bienaventurado o bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sabe qué? Le quiero compartir primeramente en una parte del mensaje de qué se trata este sermón, de qué se trata estas 9 bienaventuranzas que se registran aquí en el Evangelio de Mateo. Me atrevo a creer que todos en algún momento, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, las hemos leído. Levante su mano los que han leído las bienaventuranzas. Bien, por lo general todos, casi todos la hemos leído. Y sabemos que son bienaventuranzas que de alguna manera son parte de nuestro crecimiento cristiano. Son bienaventuranzas que cuando las leemos inclusive a veces dejan más preguntas que respuestas, y ahorita vamos a entrar en ello. ¿Por qué? Estas bienaventuranzas en realidad se le conocen también las bienaventuranzas del monte o las bienaventuranzas de la montaña. Unos estudiosos dicen que son las bienaventuranzas contradictorias, y la razón es precisamente por su contenido. Porque estas bienaventuranzas, cuando se escribieron, de acuerdo a la cronología del ministerio de Jesús, se dice que esta fue la primera enseñanza oficial, por así decirlo, en la que Jesús habló. Por eso es que se le reconoce como en el Evangelio de Mateo una de las más importantes. A veces las personas se preguntan, ¿qué acaso no hizo nada Jesús previo a esto? Y la respuesta es sí. De hecho, en una boda de Caná hizo un milagro. Inclusive cuando ya predicó, enseñó este mensaje, si usted leyó la palabra ahí, discípulos, ya existían los discípulos de Jesús. Los estudiosos dicen que para este entonces Jesús ya tenía a sus discípulos, a los que había llamado. Porque recordemos que cuando Cristo inicia su ministerio, si algo a él lo caracterizó era que él
con el buen deseo de que el hombre viera la bondad de Dios, Él comenzó a hacer milagros, hermanos. Y una vez que comenzó a hacer milagros, las personas se amotinaban. Y la razón es porque recordemos que en aquellos años ya habían pasado cerca de 400 años de silencio, literales, en donde el último profeta que la Biblia lo registra antes de Jesús era precisamente Juan el Bautista. Pero a Juan el Bautista en las narrativas jamás se le menciona que fue un hombre que Dios lo usó para hacer milagros. Pero cuando Jesús predicó este sermón, este primer sermón, dicen los estudiosos que él ya tenía a sus discípulos. Y cuando predicó este sermón, el sermón del monte o el sermón de la montaña o el sermón al revés, como también se le conoce, se dice que inicia su ministerio abriendo con unas palabras que para los oídos, tanto como de sus discípulos, como para aquellos que estaban en contra de él para este entonces, él quería causar en ellos una llamada de atención a través de algo que fuera en cierta medida difícil de interpretar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque las bienaventuranzas, conforme las vayamos viendo, hermano, en las siguientes semanas, vamos a comprender que están llenas de paradojas. En realidad están llenas de paradojas en el contexto, o lo a que me refiero es que son aparentemente contradictorias. ¿Por qué? Porque recordemos que para la vida del hombre nosotros generalmente vivimos por una lógica o vivimos por un razonamiento. Un ejemplo muy clásico. Si le pegan a uno de nuestros hijos en la escuela, ¿cuál es el primer impulso, la primera reacción que le decimos a nuestros hijos? Ya ve, si luego saltamos. O sea, no es, pon la otra mejilla, hijo, ¿verdad que no? Ni tampoco es, pídele a Dios que se apiade de ese impío, incircunciso, filisteo, pecador. No. Nuestro primer impulso lógico es, lógicamente, reaccionar de acuerdo a cómo hemos sido tratados. Las bienaventuranzas contienen unas enseñanzas que son totalmente contrarias, que de acuerdo al Evangelio de Jesucristo o al mensaje del reino de Dios, están diseñadas para que el hombre actúe no conforme a su lógica o a su razonamiento, sino para que el hombre conforme a la voluntad y al propósito de Dios en su vida, así actúe. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Este mensaje, este sermón que Jesús estaba predicando, el narrador enfáticamente dijo lo siguiente, a sus discípulos. En otras palabras, aquellos que no eran discípulos de Jesús, dicen los narradores que probablemente no se encontraban ahí, sino solamente aquellos a los cuales ya estaban comprendiendo que había entre ellos un profeta de Dios. Y que ese profeta de Dios, acorde a la cronología, a la historia, traía un mensaje. Y que este mensaje a partir de aquí comenzó a ser totalmente diferente a lo que ellos habían escuchado. ¿Por qué lo digo? Porque recuerde que para este entonces había un grupo de religiosos muy conocido y eran los fariseos. Estos hombres eran en realidad el grupo religioso más popular entre los judíos. No solo tenían o practicaban una religión, no solo se dedicaban a enseñar una religión, sino que estos hombres también tenían una característica muy marcada. Era gente poderosa, eran terratenientes específicamente. Eran personas que tenían una posición económica, una posición social y una posición religiosa. En otras palabras, lo que ellos hablaban, lo que ellos enseñaban, era prácticamente un hecho para los oídos de la gente. Y cuando llega Jesús y predica el Sermón del Monte, lo predicó por 3 razones. Y primeramente le quiero compartir. Lo compartió porque las enseñanzas que enseñaban aquellos hombres acerca de Dios, en primer lugar, eran cargas más que libertad de parte de Dios. Vemos cuando Jesús dijo en Mateo 23:4, dijo, echan cargas pesadas e insoportables sobre los hombros de los demás, pero ellos, refiriéndose a los fariseos, no están dispuestos a mover ni siquiera un dedo para llevarlas. En otras palabras, el mensaje de Dios no se trata de darle cargas a las personas. El mensaje de Cristo no es ponerle cargas a las personas, que ellos no puedan con ellas, pero los fariseos lo hacían. ¿Cuántos recuerdan cuando en una ocasión Jesús sanó a un enfermo en el día de reposo? Y Jesús utiliza la frase y les dice, ¿qué acaso si un caballo se cae en un hoyo, a poco ahí lo dejan?
Porque Jesús básicamente les dio a entender en contexto, claro que no lo dejan ahí. Pero ellos habían producido en el oído, de acuerdo a la ley, una distorsión de la palabra de Dios. Que esta distorsión terminaba en traerle cargas. Mire, cuando uno viene a Cristo, es una mentira o es una pésima interpretación, es una confusión pensar que venir al Evangelio es que te quieran cambiar y que te quieran hacer un religioso. No. Yo hablo por mí, tengo más de 30 años en el Evangelio y no recuerdo algún punto en donde ni mi padre, ni mi mamá, ni mis pastores, ni mis líderes me impusieran cargas. Yo sé que sí existen personas que les han impuesto cargas, pero es una mala interpretación. El Evangelio de Jesucristo no es imposición de cargas. El Evangelio de Jesucristo es una libertad espiritual que se comienza y a partir de ahí se aprende a vivir como hijo de Dios después de entregarle su vida. 2. ¿Qué cargas habían puesto los fariseos sobre aquellos? Había mucha hipocresía. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 23, 27. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Lo que Jesús estaba diciendo es que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jehová, por así decirlo, el mensaje de Dios en aquellos tiempos, en realidad sus líderes llevaban una vida de hipocresía. Y la gente los veía. Mire, yo le voy a decir una cosa, a veces la gente tiene un concepto del Evangelio, que en el Evangelio hay mucha hipocresía, que en el Evangelio las personas viven una vida doble. No lo voy a negar. Sí existen personas en el Evangelio que llevan una vida doble y hasta triple y cuádruple y quíntuple. Sí existen. Pero la realidad es que en ninguna parte de la Biblia nos invita, nos llama, nos da la pauta para vivir de esa manera. La Biblia abierta, directa, clara y sencillamente nos dice que la vida en Dios no es una vida de hipocresía. Si por alguna razón estamos haciendo actos para quedar bien con las personas, hay hipocresía. Si por alguna razón estamos haciendo actos para quedar bien en casa, pero en realidad no es lo que sentimos, no es lo que creemos, pues definitivamente está esa doble identidad. Y en la Biblia encontramos que el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, no es una vida doble, hermano. Es una vida en la que nos esforzamos, luchamos, tenemos luchas, pruebas, tentaciones, pero para eso está la fe en Dios y la palabra de Dios que nos ilustra, nos guía, nos corrige, nos exhorta y podemos encaminar nuestra vida a vivir mejor. Es cierto, vivimos una era cristiana plagada de personas que dicen una cosa y viven de otra manera. Con todo respeto, le darán cuentas a Dios, le daremos cuentas a Dios. Sin embargo, ningún creyente debe de justificarse y decir, pues es que me falló el pastor le falló, pero Cristo y el que lo salvó no nos ha fallado. Por tal motivo, sigue siendo un mensaje puro. Y 3, ¿por qué Jesús les habló en relación a este sermón? Porque en este sermón, los que enseñaban la palabra de Dios se dieron cuenta que Jesús los denuncia porque había mucha actividad lucrativa. Leo Mateo 21:13. Dice, escrito está, dijo, se refiere a Jesús, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Yo entiendo y no me hago fuera de la razón, que aún dentro de las religiones y particularmente la iglesia cristiana, sí existen personas que lucran con la fe de los creyentes. ¿Quién no ha visto esos terribles videos, evidencias de personas que se dedican a pedir dinero? Personas que les dicen siembra, personas que les dicen, Dios me dice que te diga que me dones tu casa. A ver, ¿por qué no dicen que le done la suegra, verdad? No. ¿Por qué no dicen que le donen los hijos? No. Quieren lo mejorcito. Y la fe, perdón que se me salga, ¿verdad? No. Pero la fe, en aquellos tiempos, el evangelio, el mensaje de Dios, dice que cada vez que había una celebración en donde se reunían y se acercaban a Jerusalén a llevar una ofrenda a Dios para cumplir con un mandato de Yahvé, dice la Biblia que llegaba la gente pobre porque había diferentes clases de ofrendas. Y la gente que era literalmente pobre, llegaban con palominos, con tórtolas, con animalitos, que era permitido de parte de Dios en aquellos años. Y dice que cuando se acercaban al templo, llegaban los sacerdotes en conjunto con los fariseos y le decían a la gente, no, ¿sabes qué?
esas palomas no valen aquí. Y la gente tenía que gastar dinero ahí para poder ofrecer sacrificio a Jehová. Y cuando Jesús llega al templo y discierne el espíritu y puede ver el corazón de todos esos hombres, cómo lucraban en el nombre de Dios, Jesús se incomoda, se molesta y les dice: mi casa, casa de oración es y no cueva de ladrones. Porque es cierto, el evangelio no es un saqueadero. El evangelio no es para que la gente, por quedar bien con los demás, pues tenga que dar algo. No, de hecho la Biblia claramente nos enseña que el evangelio sí es una ofrenda delante de Dios, pero principalmente es mi vida. Son mis finanzas en una parte que corresponden al Señor. Y van de corazón, a nadie se le obliga. Y yo sé que cuando se habla de dinero siempre hay un silencio, hay mucha atención. Ustedes que me conocen, que son miembros de esta iglesia, he procurado enseñar correcta y sabiamente que Dios no está saqueando a los creyentes. Y la iglesia que lo hace, creyentes que participan en ello, aun cuando lo hagan de buena fe, Dios balanceará sus corazones, pero Dios no da la instrucción de ello. Y yo sé que esto ha sido causa para que muchas personas se mantengan a distancia de la iglesia, se mantengan a distancia de la comunión con Dios, se mantengan a distancia inclusive de ser miembros de una congregación. Yo te quiero decir algo, a Dios no le interesa tu dinero, a mí tampoco. Pero lo que Dios sí quiere es bendecirte y lo usa a través de diferentes medios. Eso sí te lo puedo decir. Y lo digo de las contadas veces que como pastor lo he hecho. Yo no percibo los diezmos y la iglesia y los miembros lo saben. Yo percibo un salario y estoy conforme y contento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de enriquecer a una. Este sermón, este era el ambiente espiritual que había en aquellos lugares. Así que surge la pregunta, ¿de qué se tratan las bienaventuranzas? Bueno, pues las bienaventuranzas en realidad son 9 frases, hermanos. Y sobre estas 9 frases en realidad solo se registran en 2 evangelios, en Mateo y en Lucas. En Lucas en realidad nomás se mencionan 4, capítulo 6, si las quiere buscar, 21 al 24. Y mientras se mencionan esas 4 bienaventuranzas en Lucas también hay 4 ayes, que yo los voy a ir cotejando en los mensajes, porque los ayes en el Nuevo Testamento son juicios de Dios sobre la conducta de los creyentes de no obedecer a Dios. Sin embargo, estas bienaventuranzas en realidad tienen 2 propósitos centrales. Uno, la dicha o la fortuna o la bienaventuranza de que experimentarlas es un bien espiritual. Y lo dirían algunos, ¿verdad? ¿Acaso será que los pobres de espíritu es una bienaventuranza? ¿Es una dicha? Pero también no solo es el tema central de que las bienaventuranzas comprenden a la vida del cristiano, por qué debemos de conocerlas y de vivir sobre de ellas, sino también es porque la razón del por qué será dichoso y afortunado para experimentarse. En otras palabras, Jesús dijo, el estar viviéndola, te debes de sentir bienaventurado. Pero también el por qué de la estás viviendo, también te debes de sentir bienaventurado. Si algo a nosotros nos sucede mucho es que no nos gusta perder la comodidad. A nadie le gusta perder la comodidad. Si usted tiene un carro y se le descompone el aire acondicionado, quiere divorciar a su esposo. Arréglamelo. Ándale. Si usted va manejando y el foquito de ahí arriba se le echa a perder, pobre marido, cámbialo, ándale. Porque a nadie nos gusta perder la comodidad. Y no se preocupe, también los hombres tenemos nuestras exigencias. No nos gusta perder la comodidad. Y las bienaventuranzas, si algo nos enseñan, escuche lo que le voy a decir, es a entender que hay comodidades que sí se pueden convertir en pecados, en detractores, en confusión en la fe cristiana. Y cuando Jesús habló de las bienaventuranzas, quería que los cristianos, sus discípulos, porque así dice, le predicó, le enseñó a sus discípulos, Él quería que ellos comprendieran que todo aquel que viene a Cristo, el evangelio no te promete comodidades. Es un error pensar que venir a Cristo es que Dios te va a solucionar todo y que las cosas van a pintar bien.
tus hijos ahora en adelante te van a obedecer en todo lo que tú le digas, mi hijo de pie, y el niño se va a parar de volada, ¿verdad? No, en realidad lo que promete el Evangelio es que ahora que conoces a Cristo, le has entregado tu vida al Señor, lo que sí promete el Evangelio es que en medio de todas las aflicciones, adversidades, necesidades, en el van de la vida que tenemos en el día a día, hermano, lo que sí promete es que Dios nos va a guiar y que los propósitos de Dios para nosotros se van a cumplir. Eso sí lo promete la palabra de Dios. Entonces, cuando se habla de las bienaventuranzas, ¿qué son las bienaventuranzas? Bueno, en realidad son códigos de ética y de conducta de que somos hijos de Dios. En otras palabras, vivir en las bienaventuranzas es una característica de los hijos de Dios. Si usted por alguna razón cuando las está leyendo, usted dice, yo siento aquí como que no. Ahorita vamos a comprender por qué es tan importante aceptarlas todas. 2, ¿qué son las bienaventuranzas? Eso es un contraste entre la vida del hombre, terrenalmente hablando, y la vida del hombre, eternamente hablando. ¿Sabía usted que cuando venimos a Cristo aprendemos que nosotros andamos de pasadita por aquí, hermano? Sí, ¿verdad? ¿Sí sabe que venimos de pasadita? Así como cuando alguien se va de vacaciones, pues no le pasa por la mente, ¿verdad? Y dice, yo quisiera vivir aquí. Mire, de las ocasiones que yo me acercaba cuando viajaba y le preguntaba a los transeúntes, a la gente que vendía comida y que estaba ahí, me gustaba platicar en ocasiones. Y a veces me sentaba en la mesa y les decía, oiga, yo soy turista, vengo de vacaciones. Oiga, qué bonito es este lugar. Y luego me hacían una cara, hermano. Sí, pues como viene de pasadita, no sabe lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Porque es cierto, hay una gran diferencia entre estar de pasadita, que la impresión de tu vida cambia, que a estar viviendo literal y terrenalmente ahí. Cuando el Hijo de Dios, escuche lo que le voy a decir, no comprende que viene de pasadita, cualquier problema le cambia su estado de ánimo. Cuando un hijo de Dios no comprende que viene de pasadita y nosotros vamos hacia la eternidad conforme a la palabra de Dios, cuando muramos o Cristo venga, mira, cualquier cosa lo va a afligir. Es como cuando te vas de vacaciones. Nada puede arruinar tus vacaciones, ¿verdad que no, hermanos? Que se cayó y se quebró el dedo, pues al hospital que le pongan una venda y sigamos a lo que venimos. ¿Sí, verdad? Estamos todos lamentando al hospital los 3, 4 días, ay, pobres. No, ¿verdad que no? Bueno, mijo, pues se quebró el dedo, le quedan 4 en la mano, así que siga el camino. Porque la vida, las bienaventuranzas nos enseñan a que nosotros no debemos ni aferrarnos a lo terrenal, porque al final del día la vida del Hijo de Dios va hacia una eternidad. 3, es un contraste entre las enseñanzas de la religión popular y la gracia de Cristo, porque sí es cierto, se ha formado una idea popular del cristianismo tan desvirtuada que a veces la gente piensa que así vivimos los hijos de Dios. Yo he conversado con personas, hablo por mí, que me han dicho, ¿qué profesas? Soy cristiano. ¿Eres cristiano? Así como que, pobrecito, ¿verdad? No, soy feliz. Sí se me nota, ¿verdad, hermano? Porque no veo, no traigo lentes. Cuando a usted le preguntan si es cristiano y le dicen, ay, mira qué mala pata, ¿verdad? No se compadezca y diga, sí, ya sé, ¿verdad? Ni modo, así me tocó. ¡No! Usted dígale, mira, si vieras qué glorioso es ser cristiano, vivir conforme a la palabra de Dios, sentir la presencia de Dios, congregarte, levantar tus manos, adorar, saber que de la mano de Dios soy directamente bendecido, que tengo la gracia de Dios, que Él guarda a mi familia. Mira, la gente comprende que realmente vivir la aparente vida contradictoria conforme a los demás no es nada del otro mundo en el contexto humano, sino al contrario, es una bendición para los hijos de Dios. Y 4, ¿qué son las bienaventuranzas? Es una similitud de obedecer entre los 10 mandamientos y la bendición de Cristo. ¿Sabe? Le voy a compartir un dato a aquellos que les gusta estudiar. Cuando Jesús leyó o cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, hay que ser muy quisquillosos para poder comprender lo que le voy a compartir, que con todo respeto, a ustedes no les costó lo que yo tuve que invertir en el estudio, pero es para ustedes, hermanos. Se los confieso con el corazón, es para ustedes.
Cada palabra que leemos en el castellano cuando se traduce al griego, se comprende que Jesús estaba haciendo un contraste entre los 10 mandamientos y la vida de Cristo. Ah, caray, ¿cómo? Sí. ¿Sí leyó usted que Jesús se subió a un monte? ¿Sí lo leyó? Bien. ¿Sí leyó que Jesús dice que se sentó? ¿Y sí leyó que Jesús le habló a sus discípulos? Esas 3 expresiones del castellano denotan la vida de un rabí. Cuando dice sentó, la gente piensa que Jesús dobló sus rodillitas y se sentó. No, cruzó sus pies, que era en un lenguaje de un maestro. Y cuando dice la Biblia que llamó a sus discípulos, no fue un mensaje para otros oyentes, sino única y exclusivamente sus macetés o sus discípulos o sus estudiantes. Aquellos que escucharon a Jesús en esa ocasión comenzaron a poner en 2 contextos lo que hizo Moisés cuando subió al monte y bajó con las tablas de la ley y se las dio al pueblo, y lo que hizo Jesús en el monte de aquel lugar. ¿Por qué? Pastor, pero aquí son 9 y acá son 10. Yo no hablo de si son 10 y se igualan. No me refiero a eso. Me refiero que los 10 mandamientos tienen 2 direcciones. Uno, a Dios, los primeros 3, y el resto al prójimo. Cuando Cristo establece aquí el sermón del monte y habla las 9 bienaventuranzas, los que está haciendo Cristo es que les está diciendo, a ustedes los han enseñado mal en relación a la comunión con Dios, pero yo les voy a corregir cuál es la manera correcta. ¿Se acuerda? Había hipocresía, había lucro, ¿y qué más había? ¿Sí lo recuerda? Y había cargas que ellos no podían llevar. Y Jesús, cuando lanza y enseña estas bienaventuranzas, lo que Jesús básicamente está haciendo es corrigiendo la idea del hombre de cómo acercarse a Dios. Porque yo le voy a decir una cosa, hay un grave error de las personas de cómo se deben de acercar a Dios. Yo me puedo acercar a Dios a mi manera. No te puedes acercar a Dios a tu manera, en un contexto apropiado. Tú te tienes que acercar a Dios como la Biblia te enseña que te debes de acercar a Dios. Tú puedes educar a tus hijos como tú quieras, pero si tú violas las leyes civiles de esta ciudad o de este estado, la manera en la que tú los enseñas te puede causar hasta problemas legales y criminales. Así que la idea de pensar que yo me puedo acercar a Dios o yo puedo ser hijo de Dios a mi manera, es totalmente errante conforme a la palabra de Dios. La manera correcta de acercarse a Dios, de ser su hijo, es confesar con mi boca, creer en mi corazón que le voy a entregar mi vida al Señor y lo haré el Señor de mi vida, y cada día procuraré alimentar mi vida espiritual, procuraré llenarme de la palabra de Dios para aprender cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ese es un problema que hoy en día experimentamos en nuestras iglesias. La gente, con todo respeto le digo, no por ustedes hermanos, hay una grabación de por medio. La gente quiere acercarse a Dios como se le pega la regalada gana. No. Tú y yo nos tenemos que acercar conforme a la palabra de Dios. ¿A poco cuando usted va a su trabajo hace lo que quiere? ¿A usted le dieron reglas? ¿Y qué le dicen? Y si no le gusta, qué feo, ¿verdad? Pero es la realidad. Nos despiden, nos corren, nos exhiben. El venir a Cristo conlleva comprender que caminar con Dios conforme a su voluntad es tan importante para mí, porque inclusive la misma Biblia dice que la voluntad de Dios para mi vida es ¿qué? Dice que es buena. ¿Por qué? Porque caminar con Dios es una gran hazaña para aquellos que le hemos entregado nuestra vida. ¿Se acuerda cuando Josué entró a las faldas de Canaán, cuando cruzaron el Jordán? Y hay una frase en Josué 1:8 y dice de la siguiente manera: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, medita en él día y noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. En otras palabras, la ley estaba diseñada para que el hombre fuera, y fíjese lo que dice, y harás que prospere tu camino, ¿y qué dice? Y todo te saldrá bien. En otras palabras, la palabra de Dios en los tiempos del Nuevo Testamento ya estaba tan perjudicada que la gente decía, es imposible que yo sea bendecido por Dios. Y tenían razón, hermanos. Porque había cargas que no eran bíblicas, que no eran establecidas por Dios. Y cuando Cristo viene,
y lanza estas bienaventuranzas, que es de manera general todas sus enseñanzas, lo que está haciendo Jesús les dice, tienen que saber que cuando ustedes, se refiere a sus oyentes, nosotros en estos tiempos, cuando nosotros las practicamos, las comprendemos, las ejercitamos, va a haber bienaventuranza. ¿Y qué significa bienaventuranza? Esta palabra no nació de la nada, hermanos. Le voy a platicar así un marco histórico de aquellos tiempos. En aquellos tiempos, en Roma, había una isla que se llamaba la Isla de la Felicidad. Qué nombrecito, ¿verdad? Pero en el griego se llamaba la Isla de Macarios. Y se dice que esta isla la habían bautizado como la Isla de la Felicidad, porque todas las personas que iban como turistas o los que vivían ahí, era una isla que era autosuficiente y que era rica en todo. En otras palabras, todo el que llegaba ahí jamás estaba triste, jamás estaba desconsolado, jamás se sentía de alguna manera que le faltaba algo, porque ahí había todo. Y cuando Jesús dice bienaventurados, que es Macarios, lo que Jesús está es trayéndole a la memoria a las personas. Hay un lugar que yo sé que es un lugar en donde hay plena felicidad, pero Jesús ahora les dice, pero yo les quiero compartir que hay una felicidad, hay una bendición, una dicha, una bienaventuranza, que cuando ustedes son hijos de Dios, por el hecho de recibir la gracia sobre ella misma, ustedes no tendrán necesidad de nada. Y sí es cierto, hermanos, la gracia es nuestra plenitud. La salvación es nuestra plenitud. Si un hijo de Dios no se siente pleno por ser hijo de Dios, hay que reivindicarlo. Si un hijo de Dios no se siente que está llevando una comunión con Dios y es la vida que Dios le trazó para que una vez que le conoce y lo va a llevar a la vida eterna, le va a dar la fuerza para continuar, está teniendo un problema. Porque la vida en Cristo es plena. No deberíamos de permitir que se sopese la fe cristiana y decir, híjola, me hubiera convenido haberme mejor ido para atrás. No, porque la Biblia enseña que el pueblo de Israel, los hebreos, cuando murmuraban en contra del Señor por el hecho de llevar su vida hacia la tierra prometida de Canaán, y me refiero al lenguaje cristiano, a los que conocemos esta historia, ¿qué sucedió, hermanos? A manera de juicio, a manera de castigo, Dios, ¿qué les dijo? No van a entrar a la tierra prometida, con la excepción de dos. Porque el que un cristiano murmure, que un cristiano no se sienta satisfecho, que un cristiano no encuentre la plenitud en Cristo, es peligroso. Es peligroso porque prácticamente está devaluando su comunión con Dios, la está haciendo menos, la está comparando con lo que anteriormente era. Y cuando venimos a Cristo, hermano, obtenemos una gracia tan grande, que es una gracia que nos permite tener una paz que sobrepasa, dice su palabra, todo entendimiento. Entonces, ¿qué significa cuando usted y yo leemos en la Biblia? Porque hoy solamente vamos a hablar qué significa los pobres de espíritu. Bueno, pues la palabra pobre dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese que la palabra pobre es una palabra muy diferente a como hoy en día la tenemos en concepto. La palabra pobre significa tochos del griego. Y la palabra tochos del griego en realidad es un mendigo. Mire, en los tiempos bíblicos es muy diferente ahora. En los tiempos bíblicos, cuando una persona perdía la capacidad para ver, o perdía la capacidad para caminar, o no tenía brazos, literalmente era un tocho. Porque básicamente ya estaba totalmente incapacitado para poder salir adelante. Yo sé que hoy en día las redes sociales, el vivir en una frontera o inclusive en esta ciudad nos permite ver de gente con un anuncio, ¿verdad? Y ayúdame, Dios te pague y todo eso. Paz, mucha paz, etc. Y a veces decimos nosotros, pero puede trabajar. Y técnicamente sí es cierto, a veces sí pueden trabajar. Pero ellos en su mente, ellos figuran que son pobres o tochos o mendigos o desafortunados. En la Biblia, la palabra tocho en el Nuevo Testamento no se refiere a una persona
o se refiere más bien dicho a una persona que totalmente no podía por ella misma. Cuando dice Jesús, bienaventurados los tochos, Jesús está utilizando un lenguaje que la gente debía de comprender, que se refiere a una persona literalmente que no puede hacer nada, que literalmente vive de lo que le llamaríamos hoy en día, de lo que la gente le da. Literalmente vive de lo que la gente se desprende. Ese es un tocho en la Biblia. Y cuando Jesús le dice a estos hombres, bienaventurados los pobres de espíritu, Jesús está conectando dos palabras. Les está diciendo, ¿te acuerdas del ciego Bartimeo? Ese hombre no podía ver. Y lo único que tenía ese hombre, que literalmente era de él, ¿sabe qué era? Una capa. Esa capa, ante los ojos de los que podían ver, lo identificaban como un tocho. ¿Se acuerda del paralítico, el que lo metieron por el techo? Ese hombre era un tocho. Ese hombre necesitaba forzosamente la ayuda de alguien para que lo pudiera llevar a acercarse a Dios. Y Jesús les dice, los tochos son aquellos que literalmente no tienen nada, pero espiritualmente. Yo sé que aquí no hay tochos. Aquí, bendito sea Dios, hay un techo, hay comida, hay vestimenta. A veces se vive apretado. Pero como dijo mi cuñado en una ocasión, dijo a mi esposa, dijo, carnala, perdón el texto, ¿eh? Dice, hay de pobres a pobres. Dice, los que vivimos en Juárez, dice, pues estos pobres comen frijoles. Dice, pero los que viven acá en El Paso, dice, estos pobres también comen carne. Y sí es cierto. Hay de pobres a pobres, hasta entre pobres hay clase. Pero un tocho en la Biblia es una persona que literalmente no tiene manera. Y cuando Jesús conecta la palabra de un pobre que no tiene manera y lo conecta con lo espiritual, Jesús está hablando en un lenguaje que ahora sí, hermano, aplica para cada uno de nosotros. ¿Por qué es tan importante que un hijo de Dios entienda su pobreza espiritual? La pobreza espiritual es un lenguaje que sí está en la Biblia y que se refiere a la constante, única y severa necesidad que tenemos de Dios. Mire, a mí me llama mucho la atención cómo a veces las personas viven su cristianismo o vivimos nuestro cristianismo. Hay personas que viven un cristianismo, no lo dicen, porque hasta eso, no lo dicen, pero lo practican o lo podemos practicar inclusive. Actuamos como si no fuéramos pobres espiritualmente hablando. Que dicho sea de paso, le voy a decir algo, hermano. La frase riqueza espiritual no es el contexto correcto para que un hijo de Dios se sienta en esa posición. La correcta interpretación de la palabra de Dios en relación para que Dios te bendiga, para que se cumpla la voluntad de Dios, para que los propósitos de Dios se formen en ti, para que maduremos a la fe cristiana, tiene que haber una pobreza espiritual en nosotros. Porque metafóricamente hablando, el rico, voy a llevar la palabra antónimo. El rico es una persona que no tiene necesidad de nada. Es una persona que se puede comprar lo que quiere, si por algo no se preocupa es por dinero. Y algo que se desarrolla muy comúnmente en los ricos, no en todos, hermanos, pero en la gran mayoría de ellos, es la soberbia, es el orgullo, es la altivez, es la arrogancia. Yo creo que todos nos hemos topado por ahí a alguien que piensan que por el hecho de tener mucho pueden hacer lo que quieran. Pero el pobre es diferente. El pobre es aquel que, en el caso de Jesús, cuando dijo tochos, es aquel que literalmente necesita depender de alguien para poder salir adelante. Y en la fe cristiana, para poder ser bienaventurado, dichoso, para que los propósitos de Dios en nosotros se cumplan, para que sus promesas avancen sobre nosotros, Dios le dice a sus hijos a través de esta enseñanza del Sermón del Monte, les dice, yo quiero que tú seas un pobre espiritual. Caray, se escucha muy feo, ¿verdad, hermanos? Pero la palabra pobre espiritual significa alguien que depende
única y exclusivamente de Dios. ¿Sabes? Vivimos una fe cristiana que la realidad, hermanos, no del todo dependemos de Dios. Porque depender de Dios significaría que en los momentos más difíciles aprendiéramos a depender de Él. Pero también depender de Dios significa que cuando lo tenemos todo, lo sigamos consultando a Él. La pobreza espiritual tiene que ver con esa conexión entre el Hijo y su Padre, entre la palabra de Dios y su corazón. Una persona que vive en una altivez en su comunión con Dios espiritualmente hablando, que vive en una arrogancia en su vida espiritualmente hablando, que vive en un orgullo espiritualmente hablando, no necesariamente es una persona que no quiere perdonar. Hay que dejarlo en claro, en el contexto correcto es una persona que no ocupa de Dios en su vida. Sabe que le canta a Dios, sabe que le adora a Dios, sabe que busca a Dios cuando viene a la iglesia, pero en su vida práctica, en su vida diaria, no necesita a Dios. No lo necesita. ¿Y cómo se sabe cuando una persona, fíjese cómo lo va a formular, cuando un hijo de Dios no necesita a Dios? Es muy notable. Cuando un cristiano no lleva una vida de oración, y voy a ser muy enfático, es porque en realidad él no necesita hablar con Dios. Cuando un cristiano no considera la Biblia como su norma para buscar un consejo, como su aye para conectar su vida a la toma de una decisión o cómo reaccionar, es una persona que no necesita de Dios. Cuando una persona sabe que Dios, a través de un consejo de su palabra, a través de la comunión, a través de ejercitar la fe cristiana, sabe que Dios no puede ayudar, pero elige utilizar otros medios, es una persona que está manifestando esa dependencia de ellos mismos. Hermanos, algunos aprenden a depender del gobierno. Algunos aprenden a depender de sus padres. Algunos aprenden a depender de sus maridos, sus esposas. Otros aprenden a depender de sus trabajos, que en cierta medida es algo natural. Pero la realidad es que la fe cristiana no se depende de nada de eso. Primeramente se depende de Dios, de la instrucción de Dios, de la comunión con Dios, de la palabra de Dios, del consejo de Dios, que es el que al final del día me va guiando. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios en realidad observa desde el cielo, que entre más dependencia tengamos de Dios, más vamos a ser favorecidos por Dios. Entre más consultemos a Dios, entre más fijemos una intimidad de comunión con Dios, más vamos a recibir la gracia de Dios para nuestra vida diaria, hermano. Por eso cuando la Biblia dice en Proverbios, y hallarás gracia delante de Dios, ¿y delante de quién? De los hombres. No dice que hallarás primero gracia delante de los hombres y luego gracia delante de Dios. No, especifica delante de Dios primeramente. Porque el Hijo de Dios, a pesar de que lleva una vida tan natural, una vida tan común como cualquier otro, la diferencia es que ahora nuestra relación con Dios es nuestra dependencia. Es nuestra dependencia. ¿Qué tan pobres espiritualmente nos sentimos? Qué curiosa palabra. Pero la pobreza espiritual se refleja en un hijo de Dios. Cuando lleva una vida y en su corazón, en sus pensamientos, le dice a Dios, te necesito. ¿Cuándo? Siempre. Se les nota. Porque están siempre en el deseo de buscar, de complacer, de agradar a su Señor. Se les nota. Están en ellos el deseo de depender en toda la extensión de la palabra en su comunión de parte de Dios. Mira, yo recuerdo que mi padre me metió muchas cosas en la cabeza. Y entre ellas me dijo esto. Me dijo, nunca te vayas de la casa sin orar. Nunca. Yo estaba muy chico, hermano. Nunca te vas de la casa sin orar. Y a esa edad, sinceramente, no entendía mucho. Pero con el tiempo en la fe cristiana entendemos que es cierto. Un hijo de Dios debe depender, inclusive hasta al salir de su casa, ir a Dios en oración.
Ir a Dios. Una dependencia de que si por alguna razón hay algo que te está quitando la paz, algo que te está incomodando, algo que te está afligiendo. Y es cierto, hay medios legales, hay medios jurídicos, hay medios de cómo poder solucionar problemas. Depender de Dios siempre va a ser la clave para encontrar el favor de Dios. Siempre. Yo veo que eso le pasa mucho a los creyentes como los medicamentos. Si no traen su medicamento, andan afligidos. Yo entiendo que hay pastillas que hacen milagros, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí, por lo menos si no se te quita, se te olvida. Yo entiendo que hay medicamentos así. Pero si se te olvidó el medicamento, ora y depende de Dios. Y dile a Dios, se me olvidó. Dame fuerzas para poder continuar con mis actividades. Si por alguna razón no te cuadran los números y tú piensas que un préstamo te va a solucionar o que alguien que te debe te paga, te va a solucionar el problema, no lo veas así. Dile, Señor, yo dependo de ti. Y tú serás mi juez, tú serás el que va a respaldar lo que verdaderamente sucedió. Si por alguna razón tienes que tomar una decisión de carácter moral, en donde tú dices, es que si no lo hago así voy a salir perjudicado, dile a Dios, yo dependo de ti, y aunque me piden hacer algo que está en contra de mis convicciones, en contra de mi ética, Señor, yo quiero que tú sepas que te voy a favorecer porque yo necesito de ti más que de estos hombres. Y ahí es cuando se empieza a ver el carácter de una persona que tiene necesidades espirituales. Una persona que tiene necesidades espirituales no es una persona que tiene miedo a la oscuridad, hermano. No. Dijo un brother, tenle más miedo a la IRS, hermano. Sí es cierto. Sí es cierto. No es una persona que le tiene miedo a la oscuridad. No. Una necesidad espiritual tiene que ver con un creyente que le dice a Dios en su oración, te voy a buscar más, te quiero conocer más, quiero depender más de tu palabra. Mira lo que dice Proverbios 22:4, dice, recompensa de la humildad, que la humildad en derivado es un tochos, es una persona que depende totalmente de Dios, dice, y del temor del Señor son las riquezas, la honra, ¿y qué dice? Y la vida. En otras palabras, cuando Dios ve pobreza espiritual, cuando Dios ve dependencia, cuando Dios ve que nosotros verdaderamente vamos a recurrir a Él, no porque sea nuestro botiquín, no porque querramos quedar bien con los demás, sino porque queremos que realmente Él intervenga. Antes de actuar de cualquier otra manera, dice el proverbista, de Él son las riquezas. Una manera de decir, Él te ayudará, Él cuadrará, Él obrará, Él intervendrá por ti y no tendrás necesidad. Y sí es cierto, hermanos, sí es cierto. Hay un ejemplo en la Biblia, con esto finalizo. Hay un ejemplo en la Biblia de una iglesia en el libro Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Dice Apocalipsis 3, 17 y 18, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta cuán infeliz y miserable eres. Ciego y desnudo eres tú. Porque la pobreza espiritual en realidad es una dependencia. Y dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Cómo era esta iglesia de la Odisea? Así con esto concluyo este mensaje. La iglesia de la Odisea era una iglesia que una vez que fue formada, la historia dice que los creyentes comenzaron a ser bendecidos, hermanos. Porque cuando uno busca a Dios, hermanos, es lógico que Dios le da gracia y uno comienza a ser bendecido. Pero hubo un punto en la iglesia de la Odisea, cuentan los escritores, los historiadores, que se dieron cuenta que ya no había tanta necesidad de tener prácticas espirituales. Ya no había tanta necesidad de ser fiel. Ya no había tanta necesidad de servir. Ya no había tanta necesidad de orar. Ya no había, porque yo le voy a decir algo, hermano. A veces los cristianos oramos más por necesidad que por dependencia.
Orar por necesidades para que Dios nos cumpla una necesidad que tenemos, vaya al pleonasmo. Pero orar por dependencia es cuando tengamos o no tengamos, seguimos buscando a Dios por esa causa. Y la iglesia de la Odisea se había llenado en su mente y en su corazón, que ya Dios les había bendecido y la vida espiritual la habían tibiado. Era tibia la vida espiritual. Porque cuando no hay pobreza espiritual, espiritualmente uno se hace tibio, uno pone en balanza las dos ideas. Y viene el Señor y le dice al ángel, quiero que le lleves este mensaje a mi iglesia. Y le dice, ¿no te das cuenta que espiritualmente no eres nadie? Puedes tener tu casa, tu carro, no digo por nadie en particular. Puedes tener tu buen trabajo, puedes tener tu negocio, puedes tener tu vida hecha y derecha, puedes tener papeles, te puedes hacer ciudadano, residente, puedes tener lo que tú quieras. Pero si tú y yo no comprendemos, este es un mensaje para la Odisea aplicándolo para los días de ahora. Pero si tú y yo no comprendemos cuánta necesidad y cuánto dependemos de Dios, estás miserable delante de mí. Estás miserable, estás desnudo, eres pobre. Hermanos, esta iglesia se tibió. Y la tibieza espiritual es muy notable cuando no hay pobreza espiritual. Perdón los términos cristianos que uso. Cuando no hay pobreza espiritual, hay tibieza espiritual. La hay. Y la tibieza espiritual es algo que debemos de evitar en nuestra comunión con Dios. Vete en un espejo, te lo digo con el corazón en la mano, acompáñame, hija. Vete en un espejo y medita en todo lo que has logrado. Es un ejercicio mental que te digo. Tus hijos, tus cuentas, tus pagos, tus propiedades, tus bienes inmuebles. Piensa. Bien por ti. Qué bien. Síguete esforzando. Sé que te han costado. Si tienes buena salud, bien por ti. Pero todo esto se va a quedar aquí. No nos vamos a llevar nada. Nada. Ni a tus hijos te vas a llevar. Pero se disfruta, pastor. Sí, sí es cierto. Se disfruta. Claro que se disfruta. Pero ¿qué crees? Poner en tela de juicio nuestra comunión con Dios. Por eso, en donde nuestra prioridad ya no es la vida espiritual, sino es lo terrenal, es una grave equivocación. Jesús no está hablando de que están más cerca de Él los pobres. No se refiere a eso. Que si entre menos tienes, estás más cerca de Dios. No se refiere a eso. Jesús quiere poner la vida espiritual por encima de todos los esfuerzos diarios de nuestra manera de vivir. Alguien diría, ¿verdad? Bueno, pues es que si hay cristianos que tienen más tiempo, pues ya crecieron sus hijos y tienen más tiempo para buscar a Dios. Ya no tienen que lidiar, ya pagaron su casa. No traen el pendiente de tener que trabajar duro. Pues están ya disfrutando y ellos pueden buscar más a Dios. No existe ese lenguaje en la Biblia. En cada uno de nosotros está el deber principal de buscar a Dios y de depender de Dios cada día de nuestra vida. Y no importa el estatus económico, académico, social que tengamos, en cada uno de nosotros está el deber, la necesidad de buscar a Dios y sentirnos que lo necesitamos. Mira, a mí me ha tocado ver gente literalmente arrodillarse y decirle a alguien, en serio, ayúdame en serio. Y yo veo y digo, no, párese, sí lo vamos a ayudar. Pero yo entiendo que lo hacen porque definitivamente no tienen otra salida.
Pero esa conducta, esa actitud, es la actitud que el Hijo de Dios debe de tener en su mente y en su corazón, en su fe cristiana. Yo te necesito, Dios. No solamente cuando vengo a cantar. Yo te necesito, Dios, en cada parte de mi vida, en cada decisión, en cada reacción, en cada conducta. Te necesito. Ayúdame. Y tú vas formando una comunión con Dios que encarna tu vida con la presencia de Dios. Perdón la metáfora, pero la vas haciendo más sólida, más fuerte. Yo escucho a la gente decir, ya, la gente grande, ellos sí pueden. No es cierto. Tú también puedes, en medio de tus deudas, en medio de tus limitaciones, en medio de tus enfermedades, en medio de tus negocios, en medio de tu prosperidad o en medio de tu pobreza. Tú y yo también podemos depender, caminar y vivir conforme a la bendición de Dios, que es necesitar de Él todos los días. Pero es que, como el ser pobre espiritual, la gente no lo ve. Por eso no le prestamos mucha atención. Como el ser pobre espiritual, no hay un ángel que venga y me lo diga. Por eso ignoramos esa tendencia, esa costumbre, esa necesidad de Dios. Pero en esta tarde, te lo dije con claridad, tenemos que aprender a depender más de Dios. Si no eres un tocho, perdón la palabra, entonces eres alguien que no necesita de Dios. Y no necesitar de Dios es peligrosísimo. Si usted piensa que los pastores no necesitamos de Dios, necesitamos mucho. Si usted piensa que los que ejercemos un liderazgo en la iglesia no necesitamos de Dios, somos los que más necesitamos. Si usted piensa que yo creo que usted no necesita de Dios, usted necesita más de Dios que nunca depender de Dios. Y ser un pobre, perdón la palabra, ser un pobre espiritual. Ser alguien que necesite de Dios en su manera de vivir. Póngase de pie en esta tarde.